este gobierno en su campaña, los miembros del partido que están en el poder, prometieron que ese código penal era una de sus prioridades para que el país tuviera un instrumento que le permitiera juzgar a todas aquellas personas que de una forma u otra agreden la sociedad. En el primer periodo parece que no fue posible porque son muchos intereses encontrados. Son muchos intereses, sobre todo las famosas 3 causales, que nunca logran o lograron ponerse de acuerdo. Y una parte quiere una cosa e imponer una cosa y la otra parte quiere imponer otra. Pero es entonces donde debe prevalecer el sentido común. Es entonces donde debe prevalecer el poder que la sociedad, el poder que usted, yo y los demás le hemos dado a las personas que están para desde el Congreso legislar a favor de nosotros. Y es en donde deben ser inteligentes los congresistas, y si no pueden con el consenso, entonces ellos tienen la potestad de decidir qué es lo que realmente conviene en ese momento al país, porque para eso fueron electos. Y por eso lo critico cuando ven que es imposible un consenso y el pueblo le dio a ellos la mayoría para que decidieran y no lo hacen. Fíjese que cuando toman decisiones que deben tomar y que están potestados para tomar, lo critican y le dicen reaccionarios. Ahora, cuando hay cosas que hay que resolver y no la hacen, le dicen blandengues. ¿Y usted sabe por qué? Porque aquí hay medios de comunicación. Aquí en República Dominicana hay medios de comunicación que están compuestos en sus espacios de análisis, como ellos le llaman, o de opinión. Y fíjese que a mí no me gusta llamarle espacio de opinión a todo, porque cuando hablamos de hacer opinión, es un asunto donde debe primar la ética y el respeto por mí mismo y luego por los demás. Y cuando usted tiene sentado en un espacio de análisis a un grupo de personas que de una u otra forma están o han estado en alguna postura de administración pública, van a hablar, si no están preñados de ética, de lo que a ellos le conviene y de lo que ellos quieren crear como percepción a la gente que le sigue. Por eso usted se encuentra en esos espacios que por demás son pagados por el Estado con los dineros del pueblo, con anuncios de instituciones del Estado. Entonces, ahí usted tiene gente que fue diputado por la oposición. Ahí usted tiene gente que fue senador por la oposición. Ahí usted tiene gente que fue director del Departamento de Construcción del Estado en otro gobierno. Usted tiene senadores de este gobierno. Entonces, ¿puedo yo creer, a menos que no sea como tema para investigarlo, en lo que me dice esa gente? Pero claro que no puedo, porque cada uno tiene sus intereses. Fíjese que desde esos espacios, gente que estuvo en el Congreso, de esos que están ahí por 20 años y más, son de los que más han atacado la aprobación y promulgación del Código Penal que tanto necesita este país. Y me explico. ¿Usted cree que es necesario que un comunicador de un espacio nacional le llame a los congresistas homosexuales solo porque no aprobó lo que ellos querían que aprobara? Señores, no. Pero usted cree que es posible que un comunicador que se respeta diga que eso que se aprobó es una porquería, para no decirlo como lo dijo o como lo dicen? Y yo pienso que no. Y pienso que este país tiene que aprender a ser crítico. Y cuando escucha cosas como esta, debe aborrecer en un sentido a las personas que de esa manera se explican solo porque no hicieron mi voluntad.
Ahora, usted quiere que se haga su voluntad, preséntese como candidato ante el pueblo lo selecciona y entonces usted está en el Congreso. Y no quiero ser arbitrario con mi opinión. Yo pienso que este país necesitaba ese código penal. Yo creo que este país necesita ese código penal. Y yo creo que este país tiene el código posible en este momento. Ahora, yo no estoy diciendo que esas personas no tienen derecho a criticarlo. Claro que sí. Ahora, tienen un año y tienen el proceso de cómo presentar sus divergencias con algunos artículos del Código Penal. ¿Y por qué? Porque hay un año durante el cual los congresistas deberán estar recibiendo en sus oficinas o en sus secretarías los puntos o las sugerencias sobre cada uno de los artículos que tiene ese código, que son 400 y pico. Usted no me puede decir a mí que por 1, 2, 3, 10, 15 artículos que usted no está de acuerdo, el código es una porquería. No. Aquí lo que hay es gente que le duele, que duró 20 años y más en el poder y no fueron capaces, teniendo el Congreso a su favor, de resolver una situación tan simple que era de resolver. Sencillamente era tener la voluntad. Los congresistas no hay que alabarlo por eso, porque para eso están y demasiado tiempo duraron. Al presidente no hay que alabarlo por eso, porque para eso está e hizo lo que tenía que hacer. Corresponde a la sociedad, si no está de acuerdo con algunos artículos de ese código, entonces ver cuáles son y por la vía correspondiente, entonces presentarlo a revisión. Pero no tratar de formar la percepción que se ha querido vender a la sociedad, en esta sociedad de nosotros, que lamentablemente, y tengo que decirlo, la mayoría de gente, un alto porcentaje de personas no ha ido nunca a la escuela, otro ha llegado a un cuarto, un quinto curso y de ahí se ha devuelto. Pero ¿dónde está lo peor? Que ellos lo enfocan hacia la parte más pobre. ¿Y sabe por qué? Porque en esa parte más pobre es donde está la gente que a veces se crea la percepción de lo que yo digo, de lo que usted dice, de lo que aquel dice, y a veces paran hasta enfermos mentales porque no tienen cómo crear su propia percepción, no tienen cómo crear cómo sentir sus propias sensaciones, que le llega por los oídos, que le llega por las manos, que le llega por los ojos. Entonces se crean una percepción equivocada, su propia percepción equivocada, de acuerdo a lo que le han bombardeado y a lo que le han creado como idea. República Dominicana debe estar celebrando que después de 20 y pico de años tiene un código penal que le permitirá ver a los chiperos, para decir algo, que le permitirá ver a aquellos que cometen crímenes cibernéticos, aquellos que cometen tantos crímenes de tantas cosas que no existían cuando ese código se puso en funcionamiento. Es más, hasta accidentes de tránsito que no están cómo juzgarlo dentro de lo que tenemos. Pero hay gente que cometía diabluras porque sabía que no estaba alcanzado por el código. Hay instituciones que cometían diabluras porque no estaban alcanzados por el código. Yo pienso, señores, que hay cosas que debemos... Fíjese, y le voy a poner un ejemplo. Creo que el artículo 135 que dice, y se puede revisar, que creo que condena al hombre si violenta a la mujer cuando no quiera tener intimidad con él en la cama. Y yo he dicho en reiteradas ocasiones, yo tengo que respetar a mi pareja. Si mi pareja hoy no se siente en ánimo de tener relación conmigo, yo debo respetar eso. Si mi esposa no se siente en ánimo, yo tengo que investigar si es que tiene algún problema emocional, o si es que dejó de quererme, o si es que yo dejé de gustarle, o si es que mi maltrato la ha llevado a ese extremo. Pero yo no puedo decir que el Estado no se puede meter en mi cama. ¿Y qué es eso? Que si no se puede probar, habrá forma, se reglamentará. Ahora, ¿qué es lo que usted tiene que hacer si ve que pasa en reiteradas ocasiones? Busca ayuda profesional, y si aún así
persiste la situación, entonces ya usted sabe que ese ser humano no se siente cómodo con usted y no quiere estar con usted. Déjelo en paz. Simple como eso. Y yo pienso que sí, que realmente el código era necesario. Pienso que hay que respetar el esfuerzo que hizo el Congreso y pienso que hay que respetar la valentía del presidente de la República, que aún en contra de parte de su familia primó lo que es el interés del Estado, no el interés emocional y familiar. Su familia tiene derecho a disentir, su familia tiene derecho a decir que sí o que no. Ahora, él tiene una responsabilidad de Estado y creo que fue lo que cumplió su responsabilidad de Estado. Ya lo familiar se habla dentro de la familia. Nosotros entendemos que hay que poner que la sociedad como tal, con la perversidad que tienen algunos medios de comunicación en este tiempo, deben abrir los ojos. La sociedad tiene que abrir los ojos. La sociedad tiene que leer. La sociedad tiene que buscar. La sociedad tiene que investigar. Y la sociedad tiene que crearse su propia percepción. No podemos seguir en pleno siglo XXI viviendo como si estuviéramos en la caverna. E individuos que tuvieron su oportunidad, individuos que tuvieron el poder en sus manos, y a mí me da un maní quien esté o no en el poder, individuos que tuvieron la oportunidad de hacer lo que se hizo probablemente mejor, no lo hicieron y hoy están atrincherados desde cualquier lugar tirando dardos envenenados y tratando de crearle a la sociedad percepciones equivocadas, la cual la sociedad debe discriminar cuáles son ciertas y cuáles no. Yo soy autosuficiente para entender cuáles cosas en mi país andan bien, pero cuáles andan mal y debo reconocerlo en cada caso. Por ejemplo, si yo quisiera mezclar una cosa con otra en este momento, yo debería decir que el Consejo Directivo de Coraplata, fíjese que ni siquiera estoy diciendo director, el Consejo Directivo de Coraplata, del cual su director es parte y rinde cuentas, debe tener un equipo técnico investigando si el acueducto de Puerto Plata es recuperable, si el acueducto de Puerto Plata en este momento está en capacidad de suplir el agua que necesita esta sociedad, aún como está y con el crecimiento que se proyecta. ¿En cuántos años no tendríamos nosotros acueducto que nos supla con eficiencia? ¿Se puede recuperar, limpiar y que sea más productivo? ¿O sencillamente amerita Puerto Plata un acueducto nuevo? Entonces, eso corresponde al Consejo de Directores determinarlo. Eso corresponde a las autoridades nacionales para que ese acueducto, si es que se necesita, si es que se pretende hacer, si es que ellos entienden que debe hacerse o recuperar el que hay, dónde están los recursos y de dónde van a salir para que entonces Puerto Plata no se le pare su crecimiento, no se le pare su desarrollo, porque no tenemos el agua suficiente para suplir la demanda. Sé que estamos en un verano muy agresivo, por lo menos en Puerto Plata. Sé que estamos en un verano bastante intenso, pero yo pienso que este es el momento de que entre todos veamos si realmente el acueducto de Puerto Plata es lo que necesitamos. Ahora, se está creando la percepción. Están las autoridades de Coraplata, incluyendo al Consejo Directivo, informados de esto. Están ellos puestos en crear la percepción a las autoridades correspondientes para que se asignen los recursos necesarios en el presupuesto y que entonces Puerto Plata no colapse por falta de agua. Yo nada más digo, porque no es posible, señores, que estemos viendo las cosas y que nos quedemos callados. Eso se llama crear una percepción positiva. ¿Por qué? Porque tengo una situación, le estoy diciendo que está, pero también estoy preguntando
¿quién va a buscar la salida?